Bueno, en este vídeo vamos a terminar con el enlace covalente y vamos a terminarlo con la explicación del concepto de polaridad molecular. Ya habíamos definido en cursos anteriores la diferencia entre un enlace covalente polar y enlace covalente apolar, pero en una molécula pueden producirse más de un enlace y dar lugar a polaridad, hablemos ya a nivel molecular. Y terminaremos también con la definición de las propiedades de los compuestos covalentes, ya sean sólidos o sean moléculas. El concepto de polaridad molecular, bueno, pues parte de ese concepto que ya mencionábamos de que un enlace covalente será polar cuando se unan dos elementos con electronegatividades distintas, y será apolar cuando se unan dos elementos con la misma electronegatividad, es decir, el mismo elemento. Mientras mayor sea la diferencia de electronegatividad, más polar es ese enlace. El enlace polar implica que los electrones se reparten de manera desigual entre los dos átomos, estando más cercanos al elemento que los atrae con más fuerza, por tanto al elemento más electronegativo, y más alejados del elemento que tiene menor electronegatividad, que quedaría con una carga parcial positiva. Para definir la polaridad de una molécula se define la magnitud de momento dipolar, que se simboliza con esa letra griega nu, y es una magnitud vectorial con dirección en la línea que une los dos átomos y con sentido desde el átomo menos electronegativo al más electronegativo. Pero eso es el caso de la polaridad de un enlace. ¿Qué ocurre a nivel molecular, donde tienen lugar varios enlaces? Pues tendremos que hablar de momento dipolar, ya no de enlace, sino momento dipolar de la molécula. Y el momento dipolar de la molécula será la suma de todos esos vectores que representan el momento dipolar de cada enlace. Así contaremos con moléculas que serán polares y moléculas que serán apolares. ¿Qué tipos de moléculas son polares? Bueno, moléculas con un solo covalente que sea polar, esa va a ser siempre polar, ejemplo el ácido clorhídrico. O moléculas del tipo angular o piramidal, cuyos momentos dipolares, cuyos vectores que representan los momentos dipolares de cada enlace se suman y no se contrarrestan. Y moléculas apolares son aquellas que tienen un momento dipolar molecular nulo, es decir, que la suma de todos los momentos dipolares de cada enlace, en caso de que los haya, es cero. Primer caso de moléculas apolares, bueno, las que tienen enlaces apolares, como el hidrógeno, como el cloro, la molécula de oxígeno, la molécula de nitrógeno, son todas moléculas apolares, son uniones de átomos del mismo elemento. O moléculas con distribución que haga que la suma de los momentos dipolares, como decíamos, sea cero. Ejemplo, el metano, que tenía una estructura tetraédrica, o el dióxido de carbono, que vamos a ver ahora, tiene una geometría lineal. En el caso del dióxido de carbono, vemos que el carbono está unido mediante dos enlaces dobles con oxígeno. Por tanto, todos los enlaces son enlaces polares, al ser uniones del carbono con otro elemento distinto. Eso sí, al ser dos enlaces dobles, el del carbono con cada oxígeno, para que el carbono tenga esos dos enlaces dobles, recordemos que lo acabamos de ver en el vídeo anterior, tiene que tener dos enlaces pi. Por tanto, de sus orbitales s y p de su última capa, ha de dejar dos orbitales p sin hibridar, y por tanto la hibridación que tiene el carbono en el dióxido de carbono es hibridación sp. Y la hibridación sp tenía una geometría lineal. Por tanto, como indicamos ahí, aquí vemos que el momento dipolar de un enlace sería desde el carbono al oxígeno, del menos al más electronegativo, y del carbono al otro oxígeno. La suma de estos dos vectores me da un momento dipolar de la molécula nulo. Lo mismo ocurre en el caso del trifluoruro de boro, todos enlaces polares, pero la suma de sus momentos dipolares de cada enlace me darían un valor total nulo. En el caso del metano sería exactamente igual, suma de todos los momentos dipolares de cada enlace me darían un valor total nulo en el espacio. Recordemos que esto estamos hablando de una estructura espacial. Y no es así en el caso del agua, que tendríamos un momento dipolar de enlace hacia arriba, porque la suma de este y de este otro vector pues nos daría un vector resultante dirigido hacia arriba.
Y en el caso del amoníaco, pues exactamente igual. También, como decíamos, esta es una molécula angular, esto es una molécula piramidal, y la molécula piramidal pues sí tiene un momento dipolar distinto de cero. Por tanto, de estas moléculas que representamos aquí, pues las que son polares son el agua y el amoníaco. Y todas las demás, aun teniendo enlaces polares, la polaridad total de la molécula es cero. Y en función de todo lo que hemos visto, pues sabemos ya o podemos definir algunas propiedades que van a caracterizar a los compuestos covalentes. Hemos visto que los compuestos covalentes se podían unir agregándose pocos átomos y formando moléculas, o uniéndose gran cantidad de átomos, y en ese caso se presentaban en forma sólida. Si analizamos las propiedades de estos, en primer lugar, de los sólidos covalentes, bueno, ¿en qué estado de agregación se encuentra? Como su nombre indica, pues son sólidos donde los enlaces se dan a lo largo de todo el cristal. Tendrán puntos de fusión alto, serán duros pero frágiles, insolubles en todo tipo de disolvente, pues no tienen una estructura similar a los disolventes, y serán malos conductores salvo que tengan enlaces deslocalizados. Es lo que hablábamos de la resonancia que veíamos en el vídeo anterior, como ocurre en el caso del grafito. El grafito sí permite, aun siendo un sólido, conducir la electricidad. Y en el caso de las sustancias moleculares, que son quizá en las que nos hemos centrado en cursos anteriores, pues están formadas por moléculas aisladas que pueden presentarse en estado sólido, líquido o gas en función de las fuerzas intermoleculares que veremos al final del tema. Tienen puntos de fusión y ebullición bajos, son blandos y elásticos, es decir, se alteran en interacciones entre moléculas, y son malos conductores por tener todos sus enlaces localizados. Y además son solubles en disolventes de polaridad similar a la de la propia sustancia.